Bueno, me parece que ya hemos iniciado. Buenas tardes, buenos días a todos desde Latinoamérica o desde Europa, que también hay gente conectada desde Europa. Mi nombre es Abel Domato. Vamos a iniciar el webinar de hoy. El webinar de hoy se titula Equipos GPR multicanal para mapeado 3D de alta resolución con aplicaciones y casos de estudio. Y tenemos la suerte de tener con nosotros a Alex Novo. Alex es doctor licenciado por la Universidad de Vigo, con más de 20 años de experiencia en geofísica. Ha trabajado para diferentes empresas del sector de equipos de GPR, de georradar, y actualmente está trabajando para la empresa Procec en Screening Eagle como el jefe de Alex nos va a explicar un poquito la experiencia y uso de los equipos y puede ser un buen ejemplo para saber el qué hacer y qué no hacer con los equipos GPR. Muchas gracias, Alex, sobre todo por estar con nosotros. Y nada, te doy la palabra y como siempre, el formato es, haremos toda la ponencia de Alex, toda la explicación y dentro de 45 o 50 minutos, cuando acabemos, pues abriremos la ronda de preguntas. Si quieren ir formulando las preguntas por escrito, pueden formularlas y después, cuando lleguemos a la ronda, pues las realizaremos y las comentaremos con Alex, con el ponente. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Alex, te doy paso. Pues gracias, Abel, por la invitación primero y por la introducción. Buenas tardes a los que están desde Europa y buenos días a los que supongo serán la mayoría en Latinoamérica. En mi charla, como ha introducido Abel, será sobre los equipos de última generación, en especial equipos multicanal georradar que hemos desarrollado recientemente, y me gustaría hacer una pequeña introducción, después pasar a los últimos avances. Me centraré mucho en las aplicaciones, donde creo que aquí pues, más vale, digamos, verlo en imágenes y en casos reales que en teoría y todas las palabras que yo os voy a comentar. Y después, bueno, al final os acabaré con un poco próximos desarrollos que podamos tener en mente, y ahí abriremos un poco también para preguntas y respuestas. Me imagino que la mayoría conocen el funcionamiento del georradar, simplemente un par de diapositivas para comenzar de calentamiento. Digamos, este es uno de nuestros equipos. El georradar pues envía ondas electromagnéticas, de ahí, dependiendo del el material y sobre todo el contraste entre materiales, recibimos unas reflexiones, cierta energía de la que es emitida, cierta es recibida. Este es un ejemplo, ¿no?, de un bloque de hormigón reforzado, y como al pasar el georradar pues vamos obteniendo diferentes respuestas, algunas de ellas en forma de hipérbolas, que ahí es cuando un georradar cruza perpendicularmente un elemento como un cilindro, en este caso las barras de acero, y algunas reflexiones pues planas, que en este caso es la interfaz entre dos capas, el hormigón y la capa de suelo. Estas reflexiones pues dependerán, que es la fórmula un poco que vemos ahí, del contraste entre materiales. Y esa epsilon pues es la constante dieléctrica del material, que es uno de los factores que se utilizan en el georradar. Pero bueno, estos son conceptos bastante básicos. A nivel representación gráfica de los datos, pues el dato recibido en un solo punto sería un A-scan, aquí siguiendo un poco terminología médica, también se le llama traza. B-scan es una secuencia de todas esas trazas a lo largo de la distancia recorrida por el georradar y coloreada con una paleta de colores. Una de las más tradicionales es una escala de grises. Muchos de estos B-scans, también llamados radargramas, pues se pueden combinar, y al combinarlos pues podemos ver los datos georradar en un formato más intuitivo, más tridimensional. Y estos se llaman C-scans, son cortes en distintos planos. O si hablamos solo del corte horizontal, que es donde se ven estas señales, en este caso que pues representan un mallazo,
Es un corte horizontal que a veces llamamos time slice o depth slice en inglés. Bien, hay otro tipo de representación que no es tan común, pero la introduzco ahora porque la vais a ver mucho en esta presentación, que es el T-Scan, y eso lo utilizamos cuando tenemos una densidad muy alta de datos, y eso es lo que pasa con los equipos multicanal que voy a presentar. Un equipo de monocanal, digamos, de los más tradicionales, cuando va escaneando encima de una tubería que es longitudinal, paralela a la dirección de adquisición, genera un dato de este tipo, ¿no? Como expliqué, puede haber una reflexión plana. Si es paralela a la superficie del terreno y no hay una topografía, pues se vería así. Cuando tengo muchos de estos radiogramas, como puede ser en el caso de un sistema multicanal, todos estos son B-scans paralelos unos a otros. Los puedo cortar en estos cortes horizontales que comentaba antes, esas time slices, y esto a diferentes profundidades me van dando unas vistas tomográficas. Esta sería la representación de esta tubería, ¿vale? Desde una vista de pájaro a cierta profundidad. Pero algo muy útil también, en el caso sobre todo del cartografiado de servicios enterrados, es hacer un corte transversal. Hablaré más de esto, pero como esto estaba en la parte de representación gráfica, ya lo quise introducir. Entonces, en este corte transversal podemos generar, digamos, la señal hiperbólica que alcanzaríamos cruzando un tubo de manera perpendicular, sin haberlo hecho. Enseñaré varias animaciones que para cuando haya dudas esto quedará más claro. Otro de los fundamentos que hay que tener en cuenta es la polarización de las antenas dentro de los georradares. La más común o estándar sería la horizontal-horizontal, con los dipolos de esta manera, en la dirección de adquisición en este sentido, y si cruzamos una barra de acero, pues se forma esta reflexión hiperbólica que decíamos antes. Sin embargo, otras anomalías, otros objetos se podrían oscurecer, como puede ser el fondo del bloque de hormigón, la parte del back wall. Sin embargo, si giramos esta polarización 90 grados, una polarización cruzada o vertical-vertical, las hipérbolas no se ven tan claras relacionadas con las barras de acero. Sin embargo, ese backwall se ve muy claro, esa reflexión plana. Para eso se utiliza esta polarización cruzada habitualmente en el escaneado de hormigón armado. Otros de los fundamentos de los que hablamos habitualmente son resolución y frecuencia, que están bastante relacionados, están unidos. Resolución es un término que en general pues, lo relacionamos con el objeto menor detectable y la capacidad de diferenciar dos objetos que están pues, muy cercanos y diferenciarlos de una manera que las reflexiones, los eventos sean individuales. Con esto me refiero a este tipo de caso. Aquí vemos que con una alta frecuencia dos eventos puedan ser diferenciados, y con una baja frecuencia esos mismos dos eventos no serían diferenciados en una sola respuesta. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de las altas frecuencias es menor. Entonces somos capaces de detectar este objeto, y en baja frecuencia, pues con longitudes de onda mayores no lo veríamos, ¿no? Entonces al final, pues es el típico compromiso que siempre hablamos en el mundo del georradar entre bajas frecuencias y altas frecuencias, penetración y resolución. Este es un ejemplo en el que a medida de que las barras están más juntas, es más difícil de discriminarlas. Entonces aquí se llega un poco al límite de resolución horizontal, y lo mismo sería en resolución vertical, en este caso pues con tuberías. Proce, que es una marca, digamos, reciente, entre comillas. Su primer georradar fue lanzado al mercado en 2017, pero si algo define a Proce, que en el georradar y en otras tecnologías no he hecho una introducción
de la empresa, porque bueno, me quiero centrar en la parte un poco más técnica y probablemente muchos de vosotros ya conocéis la empresa, pero la innovación es lo que caracteriza a nuestra empresa. En el Georradar es muy claro, cada equipo que se ha lanzado ha sido un equipo innovador. El primer equipo en 2017 ha sido el primer equipo portátil utilizando tecnología de barrido de frecuencia para escaneado de hormigón armado. El segundo equipo que se lanzó en 2019 ha sido el primer georradar portátil, bueno, todos ellos son inalámbricos, como podéis ver, con opción de doble polarización, también de barrido de frecuencia. Todos nuestros equipos son georradar de barrido de frecuencia para escaneado de hormigón. En 2020 se lanzó el GS8000, que ha sido el primer georradar doble canal con generación de tomografía en tiempo real. Y con eso me refiero a esto. Aquí podéis ver en este vídeo como en la parte izquierda veis cómo se forma uno de estos B-scans o radargramas, que es la manera tradicional de representar el dato georradar, pero también en tiempo real el usuario puede ver en esta vista una imagen satélite y la tomografía construyéndose en tiempo real a medida que empuja, en este caso, este georradar, el GS8000. Esto, pues bueno, ayuda a bajar un poco la barrera de conocimiento necesario para empezar a entender el dato. Al final, si se quieren hacer estudios avanzados, pues hay que conocer la tecnología, obviamente, pero esto ayuda un poco a bajar la barrera de entrada. En 2021, Procec lanzó al mercado el primer equipo multicanal portátil para escaneado de hormigón con 6 canales, 5 centímetros de espacio, de resolución. Y más recientemente, en el último año, hemos lanzado los equipos multicanal, que es el primer equipo multicanal modular. Después explicaré qué manera de modulación tiene. Y que además alcanza una resolución de imagen pues sin precedentes, de hasta 2,5 centímetros. También enseñaré qué significa eso. Esto es un poco el ecosistema, todos estos equipos que he presentado y están, digamos que, conectados de manera inalámbrica a un iPad o a un MacBook, en el caso del equipo que va en un vehículo, y los datos se sincronizan con una plataforma en la nube. La interfaz se llama Workspace y estos datos se almacenan allí. Se pueden descargar de diferentes formas, se pueden después usar en software offline o online. Hay muchas aplicaciones, como la mayoría de vosotros sabréis. Voy a tocar algunas de las que veis aquí. Pero así como introducción, un poco la motivación de hacer estos equipos multicanal y la motivación de hacia dónde vamos, hacia dónde se puede ir como comunidad, incluso haciendo un paralelismo, una analogía con el cartografiado de la superficie, pues hay muchos satélites, ¿no? Pues el otro día buscando un poco para otra presentación, pues igual más de 10.000 satélites ya. No todos estos se utilizan para cartografiado, obviamente, pero orbitan más de 10.000. Sin embargo, sabemos que hay más georradares que satélites. Igual no están midiendo a todas horas, todos los días, pero se siguen adoptando más y más georradares cada año y la mayoría de ellos vienen con sistemas de posicionamiento. Perdón. Y estos sistemas pues podrían estar mapeando continuamente nuestras carreteras, y hay millones de kilómetros de carreteras que mapear. Hay más de 1 millón de puentes envejecidos y hay una red de servicios integrados enorme. ¿Cómo se ha atacado este problema originalmente? Bueno, la visualización más común hasta finales de los años 90 es la que más he enseñado hasta ahora, ¿no? El B-scan o el radargrama. Aquí os voy a presentar en este bloque de la presentación la evolución de esta tecnología en cuanto a cómo obtener imágenes del subsuelo de mayor resolución. Partimos de lo básico. Aún teniendo lo básico, el usuario ha querido escanear siempre más rápido
y a veces con más de una antena. Aquí hay varios ejemplos. Este es un ejemplo de uno de nuestros usuarios en España que con el GS8000 ya en 2021-2022 pues tenía proyectos que requerían mayor velocidad y bueno, pues ideó esta manera de usarlo con un vehículo, pero esto es una idea, digamos, muy antigua. Esta es una foto que enseño mucho en las presentaciones, que es parte de un libro de Goodman y Conyers, y aquí en este carro de bueyes, en la parte trasera, aunque parezca mentira, esto es una antena GPR de 80 MHz, y pues bueno, ya había la idea de escanear e ir más rápido. Tenemos otros pioneros, algunos en España, como en este caso un compañero, Roger, que tiene pues, un equipo con dos antenas, como veis ahí, un motor en este carrito y lo va empujando por campos arqueológicos y otros pioneros también en los primeros 2000 uniendo dos antenas aquí en la parte posterior de un quad y utilizando una estación total robótica para posicionarlos. Sin embargo, la limitación es que genera todavía imágenes de baja resolución. Estas imágenes aportan una vista a mayores, un contexto a mayores que un corte transversal como es el VSCAN, que es solo bidimensional. Y esto pues llegó a finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, pues hacer varios de estos perfiles con georradares, pues te da una imagen de baja resolución como esta, pero que aporta contexto, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen a vista de pájaro, un corte horizontal paralelo a la superficie del terreno de una carretera, en la que vemos pues diferentes colores aquí que indican diferentes respuestas del georradar. Entonces, si estamos buscando defectos en el manto asfáltico, puede ser parches antiguos o lo que sea, pues esto podría ser indicativo, pero aún así hay que adivinar un poco, no es clarividente, digamos, este tipo de información. Entonces, ¿cómo continuó el avance? El avance continuó en poner muchas de estas antenas más cerca. Entonces se crean estas matrices densas, estos primeros equipos multicanal en los primeros 2000, aunque los primeros sistemas multicanal datan al parecer de los años 70 en laboratorios nacionales de Estados Unidos, pero a nivel comercial estos son los primeros. Y después hay una segunda generación que viene a partir del 2007, 2008, 2009, en el que hay muchas morfologías distintas, muchas morfologías para distintas aplicaciones, ¿no? Para carreteras, para puentes, para diferentes, para servicios enterrados, morfologías diferentes. Y otra de las complicaciones, que bueno, aparte de ser pesados y ser, bueno, costosos, otra de las complicaciones de esas primeras matrices es que, aquí voy a parar un momento para explicaros lo que estáis viendo. En la parte superior se ve una vista de pájaro, en que por ahora solo veis estas líneas, son datos en crudo, no están procesados. Aquí abajo veis un B-scan y aquí es un corte transversal, un T-scan, el que expliqué. Entonces, lo primero que se ve, esta línea negra y blanca grande, es el direct wave, la respuesta, digamos, directa combinada con la respuesta al tocar el suelo. Y aquí va variando, como vais a ver, voy a estar pasando de canal a canal y veis que esa variación que hay en lo que llamamos tiempo cero es muy brusca. Entonces, para compensar estos cambios tan salvajes de antena a antena dentro de la matriz, hacía falta hacer un procesado de datos muy avanzado, muy pesado, laborioso y entonces costoso. Esta era una de las limitaciones. Un cambio, digamos, un cambio brutal que hubo en esta tecnología en este aspecto de cómo obtener imágenes del subsuelo de mayor resolución llega cuando Mark Grasmuek publica este artículo Full Resolution 3D GPR Imaging en 2005. Yo ahí estaba empezando mi doctorado y para mí fue ver la luz. Aquí os presento un poco en la misma interfaz de software, os presento el concepto. Aquí lo que estáis viendo en la parte superior, estos son
perfiles que se tomaron con un sistema monocanal estándar, nada avanzado, un sistema de los años 90. En la parte inferior vais a ver siempre la manera tradicional de representar los datos, el B-scan o radargrama. Lo que hicimos, esto fue parte de un experimento en el que pude participar con Mark Grasmuck en 2007 durante mi doctorado, y en vez de recoger los datos cada medio metro, cada metro, como hacía pues, la mayor parte de los usuarios que querían crear un 3D, lo hicimos cada 5 centímetros. Entonces, claro, esta área que es de 20 metros por 12,5, pues nos llevó a recogerla como 4 horas, con mucha precisión. Y lo que hicimos fue diezmar ese dataset para pues, simular cómo se vería si lo hubiésemos recogido con lo que era el estándar, el status quo al momento, y hasta dónde podríamos llegar en aumentar la resolución de las imágenes del subsuelo. Entonces, lo que estáis viendo ahora es el dataset diezmado. Aquí hay líneas, perfiles recogidos cada medio metro, y se ven unas zonas aquí con colores en rojo que en este caso indican alta amplitud de reflexión de la señal. Pero bueno, pues como os decía, son imágenes de baja resolución. Bien, ahora estoy activando para que se entienda mejor. Esta línea horizontal amarilla representa la posición y el grosor de esos cortes horizontales. Ahora lo que veis en la parte izquierda son todos los perfiles originales, los estoy activando. Entonces ahora proyecto los datos originalmente recogidos cada 5 centímetros. Esto no lo hacía nadie en la industria, esto era parte de un experimento, porque obviamente si querías escanear una zona, eres una empresa y quieres escanear una zona de 20 por 12, pues no te puede llevar 4 horas. Ahora estoy reduciendo un poco el radio de búsqueda porque tenemos datos cada 5 centímetros, entonces solo nos interesa, ya veis que se ven algunas otras cosas que después veremos aún con más claridad. Otro de los, digamos, trucos que se aprendieron con este experimento es que los datos se deberían de visualizar tanto en el corte horizontal como en el corte vertical, como en el B-scan, de la misma forma. Es decir, manteniendo la resolución original, por eso estoy haciendo ahora una slice muy fina de una muestra, y visualizando los datos manteniendo la fase de la señal, positivo y negativo, con una tabla de colores, una paleta de colores monocromática, en este caso conservando la escala de grises a la que el ojo humano es más sensible. Y ahí podéis ver en la parte superior, esa que veis ahí son raíces de árboles que, bueno, en ese momento, al volver de esta estancia que hice en la Universidad de Miami con Grasmuck, presenté estos datos en una conferencia y poca gente me creía prácticamente cuando enseñaba estos datos. Desde el 2007, 2008 a hoy en día, pues ya se han visto muchos de estas imágenes del subsuelo con georradar. En aquel momento no era nada común. Se presentó, como digo, parte de estas experiencias y estas lecciones aprendidas en diferentes artículos y conferencias del ramo, del georradar. Y bueno, aquí veis la diferencia entre lo que era el status quo, a lo que nosotros después llamamos pseudo 3D, con el full resolution, imágenes de máxima resolución en la que pues, pasamos de no ver nada a ver las tuberías y de ver pocos ruidos a ver realmente la arquitectura 3D de un sistema radicular arbóreo. De esto se hicieron además, se excavó y bueno, estos son un poco, sobre todo aquí interesante lo de la raíz porque veis que es un tamaño pequeño, esto es una moneda de $1/4 de dólar americano. Entonces, pues esto fue muy interesante cuando lo presentamos. Después, pues hemos hecho este tipo de ejercicio con otro tipo de datos y aquí estos son datos multicanal diezmados, esto representando lo que se vería con estas imágenes de baja resolución que son todavía muy comunes en la industria cuando se utilizan equipos monocanal. Y lo que se vería con full resolution, aquí otra vez imágenes de raíces en ambiente urbano y periurbano.
Y lo mismo con tuberías, ¿no? Y esto lo hago mucho en los cursos que doy. En una misma zona damos un dataset diezmado y después damos y pedimos a los usuarios que busquen las tuberías y después damos un dataset con todos los datos de un multicanal, y del diezmado al no diezmado se pierden más del 50% del mapeado de las tuberías en algunos casos. Sobre todo también algunas personas que son igual un poco más novatas en el mapeado de tuberías. Aquí veis la diferencia entre el pseudo 3D y el full resolution. Vale, entonces, volviendo a nuestros datos de aquella carretera, el pseudo 3D se obtiene recogiendo pocos perfiles con sistemas multicanal e interpolando masivamente. Entonces obtenemos una imagen de baja resolución de este tipo. Aquí por ahora estoy en ambiente de carreteras, entonces estamos en datos muy someros, se busca detalles de muchísima resolución, y los equipos multicanal de alta frecuencia y alta resolución que había llegaban a este máximo de 75 milímetros de resolución. Estos equipos ya recogen mucha densidad y dan este tipo de imagen, que es de mucha más resolución que la anterior que os enseñé. Sin embargo, nosotros quisimos ir un paso más allá y no solo doblamos, sino que triplicamos esa densidad para obtener imágenes de este calibre, en el que podéis ver las grietas en el asfalto. Entonces, para hacer la comparativa rápidamente, status quo versus sistemas de última generación. Aquí simplemente, pues, de una imagen satélite de baja resolución, aquí poniendo los datos que habíamos recogido. Esto se obtiene también gracias no solo a la densidad, sino el posicionamiento del dato tiene que ser de una precisión altísima, y la calidad del dato crudo tiene que ser de muy alta calidad. Y aquí lo que hago otra vez es ir pasando diferentes datos de diferentes canales dentro del sistema multiantena, y veis que la respuesta es prácticamente idéntica. Entonces, esto es fundamental para garantizar una buena imagen. Aquí veis que son datos crudos y un tablero de puente, estáis viendo todo. Ya veis la estructura interna de la barra de acero, podríais ver grietas y solo se le aplica un poco de ganancia. Entonces, esto es parte del esfuerzo de desarrollo que se ha hecho. Este equipo, pues lo veréis ahora en varias diapositivas, pero tiene una singularidad que es modular, y entonces estas matrices se pueden colocar en un carrito y empujar, o se pueden colocar en este sistema y tirar con un vehículo. Este es un poco en acción, os lo voy a poner aquí. Tiene además un sistema de posicionamiento de última generación que permite mantener la trayectoria durante algunos minutos en zonas donde los sistemas GPS no funcionen. Y aquí el tema de la modularidad que os decía, ¿no? Mi compañero extrae uno de estas matrices, la coloca en un carrito, y en una zona donde no pueda utilizar el coche para hacer el cartografiado, pues puede utilizar este carrito. Además, este módulo puede ser un módulo para, digamos, evaluación estructural de muy alta frecuencia, o puede ser un módulo para búsqueda de servicios enterrados, arqueología, forense, geotecnia. Y estos dos módulos son del mismo tamaño y utilizan, digamos, el mismo cerebro. Entonces, se pueden utilizar de manera intercambiable con los mismos equipos. Como flujo de trabajo y ecosistema, como os explicaba antes, están enlazados a una aplicación, y en esa aplicación pues, se van visualizando los datos en tiempo real y se pueden sincronizar a una nube para almacenamiento, y después hay un software de postprocesado de datos para análisis profundo. Bien, me voy a la parte de aplicaciones y ejemplos. En pavimentos, como tradicionalmente se buscan estas interfaces entre capas para dar grosores y profundidades.
También se buscan defectos, sean superficies, sean en subsuelo. Ahora también con estos equipos de alta resolución podríamos digitalizar estas grietas en asfalto. Y tenemos muchos ejemplos. Como veis aquí, se ven perfectamente en todas estas imágenes. No solo en la superficie, sino este es un ejemplo muy, muy interesante en el que el cliente nos avisó de que tenían dudas de si se había retirado la capa de asfalto antigua antes de reasfaltar. Entonces hicimos el escaneado y ahora voy a enseñar la animación. Los cortes horizontales van a bajar de 0 a 5 o 6 centímetros y en esta zona, ¿vale? A unos 5 centímetros, cuando se llega a la segunda capa o sea, se demuestra que sí que había una segunda capa de asfalto con grietas que no fue retirada. Recientemente estuvimos también en un trabajo en el País Vasco, tenían unos sensores enterrados en asfalto que los habían un poco perdido, sabían más o menos dónde estaban, pero no exactamente, y para recuperarlos nos pidieron si podíamos pasar el escáner, ¿vale? Este es un sketch donde aquí está la tapa de alcantarilla, aquí hay un bloque de hormigón y estos son los sensores que son de este tamaño, veis la escala, son bastante pequeños. Y hicimos una pasada rápida y bueno, esta es la alcantarilla, este es el bloque de hormigón y aquí están los dos sensores. Entonces pudimos en tiempo real darle la posición exacta de donde estaban. En mapeo de carreteras, de asfaltos, pues no solo la profundidad y las grietas, sino un poco la homogeneidad o heterogeneidad de las capas asfálticas se puede ver. Aquí es un caso con muchas capas asfálticas y estos mapas cualitativos de profundidad, de grosor. Después también, pues obviamente hasta que haya profundidad, penetración, capacidad de penetración del georradar, se pueden ver objetos enterrados o defectos. Y esto se puede hacer también en 3D. Como podéis ver aquí, esto es una zona de un anfiteatro romano en Suiza y esta tecnología pues utiliza un algoritmo de reconocimiento automático de horizontes, de interfaces entre capas, y aquí lo que está reconociendo, de hecho, es un canal y las ramificaciones que hay de ese canal, ¿no? Entonces se puede representar en 3D, como veis aquí. Esto se puede hacer pues, no solo en carreteras, sino en aeropuertos, de hecho se hace. Este bloque voy a hablar más de estructuras de hormigón armado, pero justo la primera pues es en aeropuerto, para enlazar con la anterior, y aquí veis como en tiempo real vamos escaneando y viendo el mallazo que se encuentra en esta pista. Este es otro tipo de representación, esto es un ejemplo, un aparcamiento, como en tiempo real se puede mapear, como habéis visto antes, y después se puede extraer este tipo de imagen un poco más intuitiva de la posición de las armaduras. También se puede hacer en puentes, no solo en tableros, sino en todos los otros elementos estructurales, arcos, pilares. Se puede hacer en vías ferroviarias, ¿para qué? Pues para el monitoreo del estado del balasto, y el balasto, pues la parte inferior, esa interfaz entre la parte inferior del balasto y las capas debajo del balasto dan reflexiones distintas dependiendo de la granulometría y de la suciedad, entre comillas, que haya dentro de esa capa de balasto. Esos finos acumulados provocan que se hable de contaminación del balasto y esto, bueno, es un factor muy importante en vías ferroviarias. Tableros de puente es una cosa con la que me gusta comenzar, aunque es más bien anecdótica, pero habla de la resolución de imagen a la que es tan única. Estábamos mapeando este puente en Viena y cuando estábamos analizando los datos, pues surgió la curiosidad de ver esta imagen en la superficie. Me gusta mucho esto enseñarlo cuando estoy en cursos y en clases y puedo ver las caras. Ahora mismo no estoy viendo vuestras caras, pero me las imagino ya porque he visto varias veces y aquí lo que hemos sido capaces de representar en la imagen o detectar
el georradar, simplemente los cambios de dieléctrico de material entre la pintura y el hormigón. Bien, defectos superficiales y subterráneos. Defectos superficiales hemos visto, pues cracks, grietas en asfalto. Otra cosa interesante es la parte de laminación. Entonces vamos a empezar con este ejemplo, un ejemplo de un puente en Japón en el que se ven muy claras estas grietas en el asfalto y algunos parches. Podemos crear mapas de potencial de delaminación, porque podemos leer la amplitud de la señal en la interfaz asfalto-hormigón. Podemos ver las armaduras, como habéis visto en los otros ejemplos. Entonces ya tenemos tres, digamos, capas de información: de efectos someros, mapa de delaminaciones, de potenciales de delaminaciones y posicionamiento de las armaduras. ¿Podemos decir algo de la condición de la estructura? Vamos a ver. Nosotros, al ver la primera capa de armaduras, tenemos una opción con el georradar que es la siguiente. En este ejemplo podéis ver un georradar de los utilizados en escaneo de hormigón, en el que aquí hay una zona, no sé si se aprecia demasiado, que hay acumulación de humedad, y en las otras no. Entonces la respuesta del georradar es más tenue, es más débil en zonas con humedad. Esto lo sabemos de manera teórica y empírica. Entonces aquí surge una oportunidad en tableros de puentes, pero para ello necesitamos saber dónde está esa barra de acero, dónde está a nivel reflexión de la señal en el georradar. Para ello, lo importante es localizar el ápice de esta hipérbola. Esto generalmente o tradicionalmente se ha hecho de manera manual, pero claro, imaginaros en un tablero de puentes hay miles o decenas de miles, cientos de miles, depende cuántos perfiles, cuántos datos recojas, ¿no? Y si hicieses eso de manera manual, pues acabarías pues teniendo un poco de alucinaciones. Esto sucede. Entonces hemos desarrollado modelos de inteligencia artificial que nosotros mismos hemos entrenado con datos sintéticos para reconocer dónde están estas barras de acero de manera automática. Este es un ejemplo, uno de los primeros ejemplos en los que teníamos una línea de 250 a 300 metros y veis que cada triángulo verde es una detección automática de este algoritmo de inteligencia artificial. Es agnóstico, entonces también lo hemos probado con datos de otros sensores georradar e incluso confrontados con software que también lo hace. No lo hemos hecho solo nosotros, sino que un paper reciente en la Politécnica de Hong Kong pues, presenta nuestra solución como la que consigue una mejor precisión en este aspecto. Entonces, en los tableros de puente, ¿qué otra información podemos obtener a partir de ahí? Bueno, no solo es el ápice de la hipérbola, sino es la forma. Cambios en esta forma, en la apertura de las hipérbolas, está relacionada con la permitividad. Esa permitividad está relacionada con cambios de velocidad, de dieléctrico, y esos cambios en un material teóricamente homogéneo, pues hay una alta probabilidad que esté relacionado con contenido de humedad. La distancia desde la superficie del hormigón al ápice de esa hipérbola nos indica cambios en la profundidad o cambios en la humedad. Y el valor de amplitud está relacionado con la conductividad. Como decíamos, a veces se veía más tenue o menos, y eso nos está hablando de una probabilidad de deterioro. Si es corrosión o no, no lo podemos decir directamente. Entonces, cuando tenemos información de todas esas zonas, podemos crear mapas cualitativos. Además, esto, pues, existe ya un estándar que habla de la probabilidad de deterioro en puentes asfaltados. Es un estándar americano, STMD 6087, que incorporamos en alguna de nuestras soluciones software, como esta, en la que se pueden crear mapas cualitativos de probabilidad de deterioro siguiendo ese estándar, mapas de recubrimiento. Aquí podría ser una zona con menos recubrimiento, y mapas de potencial de humedad, de mayor probabilidad de contenido de humedad.
basado en las velocidades. Sin embargo, un paso más allá que el escaneo y el mapeo cartografiado es el monitoreo. Realmente al final siempre hago esta analogía médica de que vamos una vez al año, o deberíamos, a veces nos lo saltamos, a hacernos las analíticas o hacernos estudios médicos, pero lo importante es buscar esos trends, ¿no? Esos cambios temporales para ver si estamos mejorando o empeorando. Como he mostrado varias veces, sobre todo con sistemas multicanal, este estudio por tomografía, análisis tomográfico, como estos CAT o CTs en medicina, nos dan la posibilidad de visualizar defectos que podrían ser como tumores en el caso del ser humano. Y esto, si lo hacemos temporalmente, pues nos puede dar una evolución temporal de los defectos. En este caso, por ejemplo, ¿cómo van a cambiar en 5 años estas grietas en el asfalto? Pues si no se hace nada del año 1 al año 3, crecen, obviamente, y en el año 5 podrían ser incluso más prominentes. Lo mismo con la temporalidad o la evolución, degradación en este caso, del deterioro. Si no se toman medidas, pues año tras año podemos ver ese deterioro. Con la repetitividad que nos da estos sistemas multicanal podemos hacer eso. Y el siguiente paso de diagnóstico, digamos, sería combinar estas informaciones, ¿no? Como combinar una analítica de sangre con imagen médica. En este caso, combinamos el CAT de los defectos de asfalto con el mapa cualitativo del bloque de hormigón. Y esto nos puede dar indicaciones de dónde y cómo cierto problema está afectando a otro. Esto es un poco, como veis aquí, las zonas de mayor grietas corresponden con las zonas en rojo que presentan un mayor potencial de deterioro. Entonces, bueno, como decíamos en un seminario el año pasado en Madrid, hagamos que duren nuestros puentes. Servicios enterrados, pues esto es una aplicación muy común del georradar, se puede hacer en tiempo real. Aquí estáis viendo la vista común, digamos tradicional en la parte baja y la vista tomográfica en la parte superior. Esto es en tiempo real y va como van apareciendo aquí, pues barras o tuberías que van cruzando a medida que nos movemos. Es muy común después poner estas tomografías en contexto, y el contexto puede ser una imagen satélite, pero también los as-builts, mapas en CAD. Claro, cuando existan, no siempre existen, si existen muchas veces pues pueden ser erróneos, pero esto ayuda a corroborar información registrada con información histórica. Todo esto después se puede texturizar en 3D, todas estas interpretaciones. Cuando digo texturizar en 3D, me refiero a dar pues texturas de, en este caso, hormigón o metal o ladrillo o plástico y crear este tipo de modelos incluso más avanzados. Obviamente modelos de este tipo no se hacen en todos los proyectos y no se hacen solo y exclusivamente con GeoRadar. El GeoRadar es simplemente una de las herramientas más que se utilizan para el cartografiado de servicios enterrados. Con GeoRadar solo no se puede llegar a todo, obviamente. Aquí hay una cosa interesante que he traducido como estructuras subterráneas no registradas o en la industria americana llamado unknowns, en la industria de ingeniería de servicios enterrados, que es muy interesante. Este es un ejemplo que en 2022 no teníamos estos equipos multicanal de última generación. Con equipos tradicionales se obtiene este tipo de imagen de baja resolución, como expliqué, y en cortes transversales pues vimos algunos de los servicios que había en estos registros históricos. Este era el mapa que nos dieron. Entonces veis algunos servicios de agua, gas, electricidad y un bloque de hormigón aquí. Es el dato 2D, pues sí, vemos estas hipérbolas corresponden. Sin embargo, en el bloque de hormigón hay otras hipérbolas que no corresponden con nada de lo que estaba registrado. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Imposible decir por muy experto que uno sea. Necesitas ayuda histórica, fue en este caso cuando pues se rescató esta fotografía antigua. Entonces sabemos que eran los raíles del tranvía enterrados.
y después pues también hubo excavaciones que lo confirmaron. Sin embargo, con los equipos multicanal, esto es pan comido hoy en día. Esto es una rotonda en Turín y esto que veis aquí, ahora haré una vista zoom más clara, pues no hace falta ser un experto en georradar. Pues aquí veis las vías ferroviarias enterradas muy claro. Esto, tenemos datos de estos por todo el mundo. Raíces de árboles, como enseñé, esto también ahora ya se obtiene incluso en tiempo real. Aquí voy a darle para adelante para que veáis. Y bueno, esto ayuda mucho en cartografiado porque pues son cosas que uno igual no se espera. En geotecnia hemos hecho muchos avances en la búsqueda de cavidades y aquí pues os presentaré varios ejemplos. Las fugas es algo más difícil, lo presento aquí porque este es un ejemplo en el que sabíamos, nos dice el cliente que hay una fuga y con cierto ojo experto sí que se pueden localizar, es más difícil, pero las fugas es una de las causas de potenciales cavidades. Las cavidades, este es un ejemplo en Canadá y en esta época vivía en Montreal en 2014 y verlo en 2D es muy difícil. Verlo con baja resolución a veces es también muy difícil. Estos son ejemplos de cavidades en Malasia recientemente. Es difícil porque los patrones cambian y, bueno, hace falta cierta experiencia para interpretar este tipo de imágenes. Cuando las cavidades son muy, muy grandes, esto que veis son imágenes reales de datos superpuestos con realidad aumentada, algo que podemos hacer con nuestros equipos, en una cavidad gigante que por suerte fue localizada antes de que hubiese el colapso, pero como veis es gigante, en Hong Kong el año pasado. Sin embargo, a veces pues, son más pequeñas, son precursores y ahí con sistemas de última generación es prácticamente la única manera que tenemos de poder verlos. Este es otro ejemplo en Hong Kong, donde, como veis, es algo recurrente, un problema muy gordo. En 2025 estábamos allí para hacer unos cursos y este es el típico patrón que surge para ver este tipo de anomalía de cavidades. Ahora os lo explicaré con una imagen de una cavidad. Esto es una catacumba romana y claro, es el perfecto ejemplo de una cavidad, pero genera este tipo de efecto halo que decimos, esta espiral, ¿vale? Algo así. Claro, no es tan perfecto en cavidades reales, pero hemos sido capaces ahora de utilizar este truco, digamos, para, eh, para verlo en muchos casos con bastante facilidad. Este ha sido en España hace poco y también hay estas zonas donde están las cavidades. En arqueología, bueno, arqueología romana hay muchísimos ejemplos del uso del georradar. Simplemente el multicanal pues, nos da la capacidad de cartografiar áreas más grandes en menos tiempo y es fácil incluso perdón, para la inteligencia artificial. Aquí esto es un experimento de reconocimiento automático de muros y como veis, pues, pues todas las habitaciones que hay bajo este yacimiento romano en Austria, pues las ve bien. Aquí ejemplos de lo que no solo es arqueología, sino va más allá, es planificación urbanística. Estos son zonas en las que se quiere hacer obra nueva, pero hay que catalogar potencial patrimonio cultural e histórico. Entonces, los equipos multicanal, ya sean tirados a mano, como el que teníais en la parte frontal, como en vehículo, pues son excelentes para este tipo de aplicación. Como veis, estos son zonas de 20, 30, 40. Se habla incluso de que un proyecto como este pueda crecer hasta 70 hectáreas, donde quieran construir unas nuevas urbanizaciones, casi un pueblo nuevo, y catalogar, escanear esto antes de obra debería ser, de hecho es mandatorio, por eso se está haciendo. Ya para terminar, me estoy extendiendo igual un poco más de lo que había concretado con Abel. Patrimonio cultural, hemos hecho cosas como mosaicos romanos y griegos en España.
Estos mosaicos están a la intemperie, son mosaicos de más de 2000 años de edad, entonces pues sufren estas pequeñas teselas, pues se agrietan y es de un valor incalculable, obviamente. Entonces hemos utilizado georradares de altísima resolución para buscar cuál es el problema, por qué se están agrietando. Se creían que eran raíces de árboles, se demostró que no. Estos son algunos de los datos, pero sin entrar en tanto detalle. Lo que se encontraron son zonas anómalas, creo que está en la siguiente diapositiva, que esta es la explicación, donde estas grietas al final acumulan zonas de microorganismos que van empujando la superficie del mosaico y va haciendo que se agriete. Entonces, si lo vemos otra vez con la analogía médica, si se hubiese hecho este monitoreo antes de que se produzcan las grietas, hacer este monitoreo con un equipo multicanal en este mosaico lleva 2 minutos, literalmente. Crear estas imágenes y a medida que vamos descubriendo zonas con un potencial problema, pues los restauradores pueden, como los cirujanos, ir y operar solo esa zona. Cuando ya el problema es más grave, como por desgracia es en este caso, la restauración es más costosa y puede haber daños irreparables. Y ya para finalizar, un ejemplo en Latinoamérica. Tuvimos el placer y el orgullo el año pasado de estar en Chichén Itzá, en México, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y nuestro cliente Geofísica Ambiental, mapeando la zona del observatorio del Caracol. Y bueno, sin entrar en todos los detalles, hay un artículo que podré compartir más tarde si la gente está interesada, que presentamos hace un mes en Grecia. Solo un ejemplo de casualidad, nos encontramos el mismo día, esto es increíble, a otra persona haciendo georradar. O sea, solo una vez en la vida igual te toca hacer un proyecto de este tipo, una de las 7 maravillas del mundo moderno, y ahí estaba alguien haciendo georradar. Obviamente es una persona que conozco porque no somos tantos, igual en este mundo desde hace mucho tiempo, Larry Conyers. Él estaba utilizando un equipo tradicional, monocanal, y de manera muy amigable, y le agradezco mucho, compartió algunos de sus resultados conmigo recientemente. Y bueno, él sigue haciendo pues la metodología original 2D y pseudo 3D, y eso pues da imágenes de baja resolución como esta, en la que estas son zonas donde él cree que hay muros de ruidos, ¿no? Muros de ruidos como estos son un muro de cierre colapsado que vimos allí y fotografiamos. Sin embargo, con los equipos multicanal, nosotros fuimos capaces de ver lo mismo en tiempo real, o sea, sin necesidad de postproceso, de una manera muy rápida. Escaneamos en un día y los datos se pueden visualizar en el mismo día en tiempo real. Estos datos son los de el compañero, y estos son nuestros datos en tiempo real. Se ve de la misma forma, sin necesidad de hacer un postproceso que es costoso y laborioso. A mayores encontramos pues cosas como este es un ejemplo de una rejollada que pues eran almacenamientos de agua de los mayas, y anomalías de un carácter muy sutil que solo con esta tecnología de alta resolución se puede ver. Esto que ves aquí es un SAC-B, que son antiguas carreteras o caminos de los mayas. Encontramos el plano, por decirlo de alguna manera, que justifica nuestra hipótesis, corrobora nuestra hipótesis, y estas son imágenes históricas, representaciones de SAC-Bs en Chichén Itzá, y este es un SAC-B actual en Cobá, en la Riviera Maya. Como próximos desarrollos, para finalizar, pues ahora que tenemos imágenes de alta resolución, el reconocimiento automático de patrones repetibles y de más patrones repetibles que igual nos estamos perdiendo, con inteligencia artificial hay un gran potencial. Software que sea capaz de procesar mayor cantidad de datos y en menos tiempo, para que todos los usuarios pues, sean más eficientes en sus proyectos. Y yo creo que todo esto nos da todavía más oportunidades de abrir el abanico de aplicaciones para la tecnología georradar. Y con esto pues finalizo, y bueno, espero que os haya gustado, y ahora dejo a Abel que modere y pues supongo que turno de preguntas. Genial. Muchísimas gracias, Alex.
Ha estado súper bien. Esto de los mayas has acabado ahí con la La guinda, ¿no? fresa, Con la parte la guinda. más, Sí. la parte más expectante. He dicho, ostras, esto sí que es bueno. Nada, vamos abriendo turno de preguntas, ¿vale? De momento tenemos una primera de José Pablo Bulgarelli. Un segundo. Ya está. He abierto el micrófono, José Pablo, ¿nos oyes? Sí, súper bien. Perfecto. Listo. Bueno, primero, muchísimas gracias. Igual me conecté un poco tarde por ahí un compromiso que tenía, pero logré escuchar una parte que sí me interesa mucho. Nosotros en el TEC tenemos un proyecto de investigación eh, en un edificio patrimonial de aproximadamente 200 años, un poquito más. Eh, bueno, para el caso de Europa, 200 años no es mucho, pero para el caso latinoamericano, 200 es bastante. El punto es que em, como no existían planos as-built, sí existían los planos originales y planos de ciertas remodelaciones, pero as-built no habían. Y utilizamos y ocupamos saber exactamente el lugar, el sitio donde habían colocado ciertos elementos estructurales, solo que no podíamos, no nos dejaban abrir el entrepiso que como queríamos. Entonces utilizamos, de hecho, por intuición y por recomendación de uno de los compañeros de acá del TEC, utilizaron un georradar y logramos ubicar más o menos esas piezas. El punto es, a partir de lo que vimos de las aplicaciones en patrimonio cultural, el ejemplo de los mosaicos, que me pareció súper interesante, tienen ubicado, digamos, cuál, cuáles fueron las metodologías que utilizaron, porque nosotros lo utilizamos en función de como los compañeros del centro de Ujú. investigación saben utilizar su Sí, georradar, pero asumo que hay como alguna sí. metodología o Mm. algún paso a paso específico para estas aplicaciones. Entonces, me interesa porque quiero ver si eh, replicamos otra vez el ejercicio bajo esa metodología y igual si tenemos el equipo o si, digamos, si el equipo que utilizamos es el correcto para esto en Ya, particular. sí. Sí, gracias José Pablo, buena pregunta. De hecho, te puedo enviar, se publicó un artículo de estos mosaicos donde se explica la metodología, entonces te lo puedo pasar sin problema. Pero sí, dos cosas fundamentales fueron en este proyecto y para esta aplicación. Primero, tiene que ser un equipo georradar de muy alta frecuencia, ¿vale? Pues estamos buscando cosas de mucho detalle en la parte somera. Y después, lo que me he referido en la mayor parte de mi presentación, tiene que ser una adquisición de datos bastante densa, porque si queremos esto representarlo un poco en 3D, que al final el mundo es 3D, ¿no? Entonces no tiene demasiado sentido. Radar ha sido siempre, casi siempre 2D, pero realmente 2D con una imagen deformada de la realidad. Porque se habla de estas hipérbolas, las hipérbolas no existen debajo, no es que haya un boomerang justo enterrado de esa forma, ¿no? Entonces, el 3D denso es fundamental para ese tipo de aplicaciones y equipos de alta frecuencia, alta resolución. Pero vamos, te envío el artículo y ahí ves detallada la Genial, metodología. genial, porque, bueno, me atrevería a decir que no usamos el aparato correcto, pero mm, como no sé mucho, entonces no quiero, no quiero atreverme a Ya, decir que fue lo bueno o lo malo que hicimos. Entonces me encantaría leerlo. Muchas gracias. nada. Le paso a Alex tu mail, ¿vale, José Pablo? Y que te Sí, envíe el artículo, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Vamos a dar paso. Mario Gamarra. Un segundo, que habilito el micro. Venga. Ya estás, Mario. Puedes hablar. Estás muteado, no estamos escuchándote. No sé si estás hablando. Mario, te he dado permiso, pero falta que habilites el micro. Estás muteado ahora mismo, no estamos escuchándote. Mm, mm. No, no.
tienes posibilidad de hablar, pero no tienes el micro activado. Si quieres puedes escribir la pregunta, no sé, una opción es escribir la pregunta por el chat si no te funciona el micro. No funciona bien, lo siento, no oímos. Si hay alguna otra pregunta de alguien más, pueden hacerla también por el canal de preguntas y respuestas. Aquí está Rommel Leithink. Un segundo. Aquí estás. Te he dado micrófono ahora, Rommel. Puedes desmutearte y hablar. Gracias, ¿cómo están? Un gusto Perfecto. saludarlos. Muy buenas. Una consulta, dado este avance que han tenido, por ejemplo, con los modelos de PROSEC, de pasar hasta estas resoluciones en 3D, temas de llegar a caracterizar, identificar esos defectos superficiales. ¿Cómo les ha ido con la generación de las bases de datos de caracterización de los materiales que podrían estar ahí, como para que los usuarios tuvieran una consulta y poder, en función de la interpretación de las imágenes, inferir en qué es lo que podría estar mostrando, por ejemplo, un radargrama? Yo sé que hay muchos factores como la humedad y otros aspectos que podrían estar incidiendo en el comportamiento, pero han generado esas bases de datos de consultas para que los usuarios podrían darle una interpretación de lo que están observando. Hola, Romer, gracias por la pregunta. No, la respuesta corta es no hemos hecho esto, pero sí que es un tema en el que ahora creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Con estos avances, ahora y esta alta resolución, se podría intentar el siguiente paso, segmentar materiales. Es un poco ambicioso, o sea, dicho así, es bastante ambicioso, ¿no? Pero bueno, hay algunas ideas, pero no lo veo a corto plazo tan sencillo, y menos después crear esa base de datos. Ese sería el siguiente paso, pero para hacer ese siguiente paso, primero tendríamos que cerciorarnos de que sí somos capaces de hacer esa segmentación de materiales correctamente. Pero es muy interesante, sí, tu pregunta y lo que comentas. Sí, sí. Okay. Muchas gracias. A ti. Gracias, Rommel. Saludos entonces para Costa Rica. Tanto Rommel como José Pablo son del TEC de Costa Rica, de Cartago. Saludos. Teníamos una pregunta por orden que han escrito, en este caso Hernán Shargay, desde Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, que dice: ¿los canales son de diferentes frecuencias o rangos de frecuencias? ¿Qué mejoras están trabajando en GPR a futuro? ¿Algún día será factible estimar diámetros de barras de armaduras en el hormigón? Buena pregunta. Esa la tenemos todos. Pasa que es una precisión milimétrica, lo cual, bueno, no sé. Claro. Di tú, pero lo veo Los difícil. canales son de diferentes frecuencias o rangos de frecuencias. Los canales dentro de una misma matriz son de la misma frecuencia. Lo que sí tenemos son dos matrices de rangos de frecuencias distintos. Hay una matriz de rango de frecuencia de alta frecuencia para estudios estructurales, que son los que presenté para asfalto, tableros de puentes, y después está la matriz de rango de frecuencia baja, que es, por ejemplo, el que se utilizó en Chichén Itzá para mayor profundidad. En cuanto a estimar diámetros de barras de armaduras, yo creo que a nivel milimétrico lo veo difícil. Lo que podría ser es que en combinación con otro sensor, ambos sensores, un híbrido, digamos, un georradar con otro tipo de sensor, sí que lo pudiese dar. Pero vamos, ahí estoy. No digo que estemos trabajando en eso para el futuro inmediato. Bueno, es la típica pregunta, ahí me añado a Hernán, ¿no? Es la típica pregunta que todos siempre nos
nos Sí, hacemos, sí, ¿no? sí. Es decir, al final la utilidad del GPR, como yo intento explicar siempre, son tres funciones. En este caso, una es la determinación del recubrimiento, es exacta, es muy precisa, porque al final es una onda perpendicular, una medición perpendicular antena. Lo que es la disposición de las armaduras también, es decir, si hay 3 barras, 2 barras, 4 barras, Sí. también lo detecta y lo localiza de forma muy precisa. Y en cambio, el diámetro de armadura sí que podríamos decir que es una estimación con un margen de error. Y ese margen de error es en función de muchos parámetros, ¿no? Del tipo de equipo, la antena con la que se use, si es monocanal, como decías, o multicanal, después la profundidad de ese recubrimiento, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas variables, ¿no? Pero hay mucha gente que sin hacer ningún ensayo destructivo, es decir, sin hacer ninguna cata de investigación, estiman directamente que el diámetro que me proporciona el equipo es el real, y eso no es así. Siempre es recomendable, bueno, recomendable no, necesario realizar esa cata para medir exactamente esa armadura como es, y es una buena forma de calibrar, yo siempre digo, ¿no? Podemos calibrar correctamente y a partir de ahí extrapolar a medidas sin tener que estar abriendo agujeros, por decirlo de una manera, en cada uno de los pilares o Ujú, elementos estructurales. Bueno, que te he ujú. pillado ahí, perdona. No, no, perfecto. Giulia Mazzoletti, no sé si es desde Italia, si es desde Italia no hay problema porque puedes expresarte en italiano porque además Alex habla bien italiano. Un segundo que lo estoy liando. Aquí, un segundo, Giulia. Ya está, ya tienes micrófono. Mm. Mi sentite? Sì, Sí, perfecto. Ok, stavo già per chiedere se potevo parlare in inglese, ma se mi No, y capite si allora tú... parlo No, en anche italiano. in inglese, come vuoi. come preferite. Va bene in italiano, Ok, così parlo un po' in italiano, che fra 2 settimane vado a Roma, quindi mi sa ecco che devo perfetto. allenarmi un po' arrugginito. Ok. Allora, io mi presento, lavoro per uno studio del nord Italia, Popoli Moretta, e lavoriamo specialmente in contesto di beni culturali, Mh-mh. però non indaghiamo beni culturali quali mosaici, ma strutture. Quindi in questo caso Mh. parliamo di murature. Sì. Quello che volevo chiedere è se, come nel caso del mosaico, avete dei casi studio sull'indagine di murature, in cui cerchiamo noi principalmente le irregolarità, quindi i vuoti all'interno della muratura, quindi le fessure, tutto quello che può essere un punto di debolezza. Mh-mh. Sappiamo che magari il radar nasce più per l'indagine appunto a livello topografico, o comunque più Mh-mh. applicato anche al cemento armato. Noi stiamo cercando di applicarlo appunto all'indagine sulle strutture in muratura che seguono magari dei ragionamenti un po' diversi, Mh-mh. ecco. Sì, allora Questa era la prima io domanda mh-mh. e poi ti Ah, faccio subito la scusa. seconda perché è collegata. Per l'interpretazione del segnale, Mh-mh. quando abbiamo un vuoto, hai spiegato che per capire l'esatto posizionamento ci sono dei sistemi con l'intelligenza artificiale. Dato che al No. momento No, intelligenza artificiale per la detezione automatica dell'iperbole, associate okay, alla prima layer del calzostruzzo esatto, ma nel caso della in cui io barra abbia di un vuo acciaio. nel caso in cui abbia un vuoto, noi abbiamo la stessa diciamo, un segnale che assomiglia a un'iperbole. Assomiglia? Sì. Ecco, sì, esatto, noi dobbiam fare un po' dei parallelismi. Per capire il posizionamento, diciamo, del vuoto, in questo caso, io dovrei andare a capire dov'è, appunto, quel puntino che mi segnava l'intelligenza artificiale. Dato che noi non abbiamo, diciamo, nell'applicativo in questo momento non c'è, volevo capire come si può utilizzare lo scan A, che so che guardando Mh-mh. diciamo la scansione singola, posso diciamo capire esattamente dov'è la Mh-mh. posizione, esattamente, più o meno la posizione. Sì, allora, se
Se voi cominciamo da questa, dalla seconda, fammi andare a una diapositiva dove faccio vedere proprio quello. Perché ma utilizzate GeoRadar ProSec? Sì. Hai detto siete a Torino? È Tirano, Tirano, che è ok. vicino alla È Sondrio, Svizzera. è Sondrio. Sondrio, esatto. Ok. Vedi lo schermo, no? Esatto, sì. Allora, noi con i nostri dati, con i nostri GeoRadar, sempre il consiglio è trovare il massimo dell'inviluppo che Nell'inviluppo. questo rosso qua. Quindi questo Ok. sarebbe l'apice dell'iperbole. Questo è il consiglio. Questo Se lo fai funziona anche manualmente lo devi fare. con il vuoto, giusto? Cioè, cambia a seconda che sia la barra metallica e il vuoto? Perché so che hanno, cioè la lettura dell'iperbole, Sì, ma magari anche il sì, colore si sì, no, inverte. il colore, dimentica il discorso del colore perché sennò è un casino, ma per Ok. noi il massimo, questo massimo vuol dire, perché il Ok. consiglio? Il consiglio, il massimo è il top, la parte superiore dell'oggetto, basta, è quello che Ok. stiamo Ah, dicendo. questo perfetto, ok. Mhm. Ora, con un vuoto, sai, a volte vedi l'iperbole, a volte vedi mezza iperbole, Esatto, a volte non vedi un'iperbole perché c'è un vuoto e una roba amorfa, quindi sai, esatto, è più difficile non da è detto. interpretare e Sì, cerchiamo sempre delle similarità con questo, sì, però magari appunto non c'è un segnale così definito. sì. Poi per quanto riguarda la prima domanda, io non ho esempi, però Mhm. ti chiedevo di quello di Torino, ma te conosci Guido Tronca? Io no, però magari Dario, Ora, che diciamo lui è la persona che secondo me ha più Dario che... esperienza con i nostri radar in murature, non c'è un altro. Poi è stato product manager della Prosec fino al 2019, mi sa, Ah, quindi lui a ok. Torino fa tantissimo di questo, quindi È dovete... dell'università? No, lui ha il suo Ah, studio Guido ok, Tronca, sì, ma vi consiglio di mettervi in contatto perché lui è perfetto, molto bravo, molto bravo. Sì, perfetto. Grazie mille. grazie a te, Giulia. Grazie Giulia e grazie Fopoli Moretta, siempre atentos. Bene. Espera. Ahora tenemos otra pregunta de Luis Carlos. ¿Tienes micro para hablar, Luis Carlos? Luis ¿Me Carlos escuchan? Calvo. Sí, ahora, perfecto. Bueno, muchas gracias. Me encantó la exposición, excelentísimo y muy interesante Gracias. toda la información. Les agradezco a ambos por esta posibilidad. Nosotros acá tenemos el GP8000, pues con este estamos trabajando. Fue el que utilizamos junto con el arquitecto Bulgarelli en el edificio patrimonial acá en Costa Rica. Eh, la pregunta que yo tengo es respecto a alcances de profundidad. Con estas nuevas tecnologías que se está implementando o multicanal, eh, ¿cuáles son los alcances de profundidad que se pueden llegar a tener? Eh, y que sobre todo el equipo que era modular, ya lo explicaste también previamente, tiene tanto una malla de alta frecuencia como una malla de baja frecuencia. E incluso vi en una de las imágenes, en el modular justamente, que lo intercambiaban entre el vehículo y el carrito más manual, y vi que el del vehículo tiene ambas, no sé si eso era por una cuestión de que así está configurado, se utilizan las dos al mismo tiempo, o es que el equipo se adquiere con una en particular, la de alta frecuencia o la de baja frecuencia. Pero en fin, la consulta es cuáles son los rangos de profundidad que se pueden alcanzar, sobre todo con esta precisión a la que se está pudiendo llegar en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, Luis.
Bueno, te resuelvo primero una de las dudas. El georradar multicanal que va en vehículo, lo que hace es que tiene si esta es una matriz, tiene dos matrices iguales, son iguales, no es una de alta frecuencia y la otra de baja frecuencia, tienen que ser las dos del mismo rango, o tiene dos de baja o dos de alta. Ok, En ok. cuan- Sí, es que vi sí, que en la imagen tenía ahí como array de baja frecuencia y array de alta frecuencia. Entonces dije yo, es curioso, tienen las dos. no, tiene que ir montado doble de la misma. Puedes tener 4 matrices y montar primero con 2 de baja frecuencia y hacer Chichén Itzá y después irte al mosaico y montar las 2 de alta, ¿no? Pero tienen que ser Muy bien. las dos de la misma naturaleza. En cuanto a profundidades, pues ahí no ha habido, digamos, un cambio tecnológico. Es un poco las profundidades, digamos, en alta frecuencia. ¿Me has dicho que tienes un GP 8000? Sí, Un GP 8000 ahora mismo con el nuevo avance que se hizo, creo que fue durante este año, ya no recuerdo, se puede llegar a igual hasta 1 metro, más de 1 metro, en condiciones, claro, si es hormigón armado igual no, pero si es otro tipo de condición puedes llegar hasta esas profundidades. Lo mismo con el array de alta frecuencia, con el de baja frecuencia, pues parecido a lo que podrías llegar con el GS 8000 con la parte de baja frecuencia, que es lo que se utiliza para servicios enterrados. Poniéndole números, pues ahí estamos hablando de 2, 3 metros, eso números realistas en suelos mixtos, suelos muy pobres para el georradar, menos de 2 metros, suelos muy amigables, digamos, para el georradar, como puede ser el sur de Florida, pues más de 3 metros. El futuro, pues sí, el futuro siempre se quiere ir a más profundidad, pero digamos que esta evolución que estoy presentando aquí tiene dos características únicas. Una es la modularidad y la otra es la resolución de la imagen sin precedentes en alta resolución. En cuanto a profundidad, nada nuevo aquí, nada nuevo. perfecto. No, quedó bastante claro. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Luis Carlos. Teníamos una pregunta también creo que lo habíamos respondido con Julia, pero bueno, Hernán pregunta si se estaba trabajando en alguna otra aplicación posible de inteligencia artificial en el campo de GPR. La Bueno, respuesta es sí, pero no te puedo decir de qué. Porque esto no sé quién más lo va a ver. Entonces, la respuesta es sí, y me imagino que casi todas las empresas, pues ahora realmente pues es el tsunami, ¿no? De la inteligencia artificial. Todo el mundo está trabajando con ella de alguna manera. yo sí que había visto algún caso en Italia de empresas que trabajaban cuando se podía con estructuras como el caso de estudio de vanos en puentes, con diferentes georradares en diferentes planos, por decirlo de una manera. De forma que tenías una combinación con un software que te podía combinar ambas señales para determinar un modelo tridimensional, pero mucho más exacto. Y de esta forma conseguías mucha mayor precisión. Pero al final era un sistema, bueno, bastante complejo, la verdad, que requería también una logística bastante complicada. Pero conseguían una precisión en cuanto a corrosión, por ejemplo, en postesado, bastante bestia, ¿no? Más que en inteligencia artificial. Pero bueno, al final, Me gustaría verlo eso, si tienes algún tipo de detalle, porque sí, hay eso de multiple input, multiple output, hay muchas cosas teóricas y tal, pero para llevarlas a la práctica, la complejidad y el coste, sí, no sé si es práctico para la industria. ese es el tema, ese es el tema. Pero bueno, es un inicio y como todo es una evolución que puede haber tecnológica para que dentro de unos Sí, años pues sí, sí. alguien mejore todo eso, ¿no? Pero bueno, en fin, me estoy enrollando. Germán Vinicio, te doy micro. Listo, Germán, puedes desmutearte y hablar. Eh, te estás muteado, Germán.
Germán es en Ecuador, en la Universidad Politécnica. Pero sigues muteado. Alex, estás compartiendo tu mail. Perdón. Te lo digo porque se veía. Germán, seguimos sin escucharte. Es un tema de mutearte. Hay un símbolo que es el del micro, que está como tachado. Si puedes quitarlo y así podremos escuchar tu pregunta. Bueno, mientras Germán va solucionando, teníamos una pregunta de PZ, tenía aquí, pero ahora ha bajado la mano. No sé si hay pregunta o no hay pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien tiene alguna duda más para presentar a Alejandro, a Alex? Bueno, yo simplemente, si aparece alguna mano, se puede levantar. Yo simplemente, primero agradecer a Alex. Mira, espera, Mario, Mario desde Chile. Mario, te oímos. No, tienes que desmutearte. Hola, Ahora, hola, ¿me Mario. escuchan? Sí, ahí estás, ¿Me escuchan Mario. bien? Sí, sí, sí. Hola, Sí. ¿cómo están? Bueno, te Bien. agradezco la charla, muy buena, muy constructiva. La pregunta está ligada a si ustedes tienen o para realizar las pruebas con georradar para patrones o estándar que uno puede tener para evidenciar digamos, la enferradura, como patrones, digamos. Estoy pensando en concreto, en el GPR de concreto. Porque para suelo, digamos, la experiencia me imagino que es la que te lleva a interpretar los radiogramas. Pero para georradar de concreto, ustedes cuando hacen entrenamiento, capacitación, ¿consideran eso? No entendí muy bien si es búsqueda de armaduras, dijiste. Sí, armaduras, claro, armaduras en concreto. Si tienen estándares o existe algún estándar, una norma que ustedes digan, no, mira, hicimos un concreto de tal por tal y ahí colocamos la enferradura a tales posiciones y nosotros la evaluamos y ustedes hacen entrenamiento con eso. ¿Existe eso? No, eso lo desconozco. Si hay No. ese tipo de normas o estándares. O sea, nosotros utilizamos pues nuestra experiencia en la tecnología para dar las capacitaciones, nuestras herramientas, manuales, pero digamos que sí que tenemos a profesionales, sean distribuidores o sean empleados, que igual están más enfocados en esa industria, que igual incluso a nivel regional te podrían igual ayudar más que yo. Yo soy experto en la tecnología y conozco las aplicaciones, pero igual pues cierta aplicación en cierto país, igual ahí alguno de nuestros colaboradores pues incluso te podría ayudar más que yo en cuanto a normas o estándares. Yo me conozco un poco los estándares internacionales, americanos, europeos, algunos que me llegan de Asia por el potencial de los mercados en China, Corea del Sur y Japón, pero poco más. Ok. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario, desde Chile. Toca a César Belinco desde Argentina. Ya está, César, puedes desmutear y te oiremos. ¿Me escuchan? Ahora sí, Sí. ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, primero agradecerte, Alex, muy interesante, muy abarcativo, muy buenos ejemplos. Y de alguna manera también escuchando lo que planteabas de lo que se está trabajando en inteligencia artificial, quizás lo sepas, pero quizás no, aprovecho para decirlo, nosotros estaremos organizando la conferencia mundial en 2028, así que esperamos ver muchos de esos ejemplos. Particularmente esperamos tener una gran sesión en el área civil en la conferencia mundial. Dentro de poco, el 8 de septiembre, van a empezar a hacerse las publicidades en el mercado internacional, así que
invitamos a PROCEC que sea uno de los protagonistas. Y bueno, gracias Abel por todo el trabajo y toda la organización. Pues gracias César, y bueno, espero que igual a través de Abel pues me llegue información sobre esa conferencia. Bueno, Sin duda. te va a llegar. Sí, así lo gracias. haremos, Alex, seguro. Gracias a ti, Gracias. César. Tenemos a Mercedes desde la Politécnica de Quito. Listo, Mercedes, ya tienes micrófono. Tienes que desmutear. Ajá. ¿Me pueden Te escuchar? oímos. Buenos días, buenas Sí. tardes. Gracias, Alexandre, muy interesante la conferencia. Abel, muchas gracias también. Bueno, nosotros acabamos de recibir el día de ayer el GPR, el GS 8000 del proyecto, y pues estamos muy, muy contentos, y pues el pedirles de favor que si tenemos alguna duda nos asesoren un poco, porque sí, o sea, es un equipo muy, muy lindo. Estábamos muy emocionados del día de ayer, y pues definitivamente tenemos un montón de preguntas y una expectativa muy grande para poder ayudar, bueno, dentro del país y de la sociedad aquí, que necesitábamos muchísimo nosotros de ese GPR. Eso, y pues si hay alguna información que nos puedan ayudar, alguna guía, pues yo te agradecería muchísimo, Alexandre, que nos la hagas llegar, porque nosotros vamos a empezar a experimentar con el GPR, y en la parte patrimonial nosotros también tenemos muchísimas expectativas de poder utilizarlo. Pues muy bien, gracias. No sé por qué ahora oigo un eco. Ya está, he deshabilitado el micro de Mercedes, con el suyo se acoplaba. Perdona, Alex. Nada, pues gracias, Mercedes. Pues mira, encantado de saber que os ha llegado un GS 8000, es un gran georradar. Y bueno, desde la región y mi compañero Rodrigo Gómez, que seguro que habrá estado en contacto anteriormente con vosotros, y desde la central, ya sea yo con mis compañeros de gerencia de producto, sí, siempre damos soporte, o sea que estamos en contacto sin ningún problema. Seguro que le vais a sacar mucho partido al equipo. El equipo se compra en Viena directamente, entonces ellos seguramente no han tenido la opción de concretar. Lo que podríamos hacer, bueno, ya el contacto que me has dicho, Rodrigo, has dicho, pues ya me pasarás el contacto si quieres, Alex, Sí. y yo se lo paso a Mercedes para que Mercedes te pongas en contacto con, os pongáis en contacto con Procec en la región, y entonces paso el ellos... contacto, Rodrigo, sí. Vale, y ellos además tienen vídeos donde hay tutoriales para los primeros pasos con el GPR, cómo utilizarlo, etcétera, cómo configurarlo, etcétera, y después yo creo que Rodrigo os puede echar una mano para esos primeros pasos, lo cual puede ser interesante, ¿vale? Te he vuelto a habilitar el micrófono, Mercedes, por si había alguna duda más, perdona, puedes volver a desmutear y si quieres decir alguna cosa o... Sí, pues muchas gracias. Si me pueden ayudar con el contacto, para nosotros sería de muchísima ayuda. Genial. De antemano, muchas gracias. Germán se ha intentado conectar, pero no lo hemos escuchado. No sé si has hablado tú con él o estáis en el mismo edificio. No, yo estoy de vacaciones, pero no me iba a perder la conferencia. Vale. Sí, no estamos juntos. Bueno, cualquier cosa que Germán que nos escriba o lo que sea y listos. Ok. Gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Ya está, deshabilitado el micro. Bien, pues creo que había preguntas y respuestas, no sé si había alguna más. He respondido una sobre el estándar, que es la STMT 6087. Vale. Sí, En cuanto a otras aplicaciones de geotecnia, pues no sé, pero ahora se me ocurre, por ejemplo, sí que hemos hecho temas con usuarios, inspecciones de cimentaciones de casas, temas de humedades y huecos y cosas así, sí que se han hecho. Y después es posible detectar cimentaciones o plintos, por ejemplo, para verificar su profundidad y dimensiones con el GS 8000. Profundidades de cimentaciones, como digo, enlazando con la pregunta de arriba, sí. Dimensiones, en cuanto a dimensión de grosor, con el georradar siempre es más difícil,
profundidades. Me quedaría yo, de manera conservativa, profundidad y localización. Después, si puedes hacer algún tipo de 3D, sí que puedes hacer una planta y verlo en planta, pues te da ciertas dimensiones o a dimensiones exactas con grosores y todo. Eso es más complicado. También dependiendo mucho de las limitaciones del elemento que hay encima, ¿no? Es decir, Sí, si tenemos claro, un forjado claro. encima, a veces es muy Pues, difícil. Y luego profundidad, porque si está un elemento a 15, 20 metros, no hay antena de tan baja frecuencia que pueda detectar este tipo de cimentaciones. Siempre hablamos en rangos de 0 a 10, 12 metros, en los cuales el GPR se puede mover bien y puede dar bastante precisión en cuanto a los datos que comentaba Alex. Yo como recomendación, si no hay, recomendaría hacer sísmica paralela. En este caso se hace un sondeo paralelo y lo que se hace es se baja un geófono y el geófono emite una señal, entonces va captando el paralelo, por decirlo de una manera, si es un pilote o es algún tipo de cimentación. Cuando eso desaparece, pues cambia la señal y el parámetro dieléctrico es totalmente diferente en ese caso, ¿vale? Es una de las técnicas que se utiliza en la determinación de profundidad de cimentaciones. En dimensiones ya es más difícil y con el GS8000 lo sabes tú más, Alex, que no yo. Y en aplicaciones geotécnicas podría decir también, sí que he visto a veces en lo mismo, cuando hablamos de cimentaciones en espacios entre 0 y 12, 15 metros, hacer un primer barrido con, como decías tú, ¿no? Que hay países que es mandatorio hacer un barrido con el GPR para determinar los diferentes tipos de terreno que podemos ver en el terreno, en la parcela y después ahí realizar sondeos ya directamente en las zonas donde vemos que hay un cambio de material para caracterizar este material. Y lo que se hace un poco es calibrar, es lo mismo, se hace un sondeo y se calibra con geofísica para saber exactamente, no con 3 puntos, sino con todo el terreno en esta capa de 10-15 metros, puede tener una información muy precisa de exactamente la tipología de terreno que es. Bueno, ahí me he ido a más. Listo. Nada, Alex, que muchísimas gracias, que nos estamos yendo de hora y también me sabe mal por ti. Nada, gracias a Que, vosotros. no, hombre, gracias, Alex, por estar con nosotros y compartir todo este conocimiento, que no es poco, con todos nosotros. Recordarles que esto queda grabado, lo pondremos en el canal de YouTube. En cuanto esté subido, se lo enviaremos. Asimismo, enviaremos también documentación que Alex, en una presentación mucho más corta que la que ha habido, o con otro material, para que lo tengan y dispongan de ello y puedan consultarlo y todo. Alex igualmente tiene perfil en LinkedIn por si quieren hacer alguna consulta o conectar con él y con todo lo que es el mundo Procec y GPR Procec. Y nada, dentro de un mes tendremos un nuevo webinar, en este caso con Julio Torres, un doctor del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas de España, y nos hablará un poco de métodos de evaluación de la corrosión en continuo y de forma puntual y sistemas de monitoreo de corrosión en armaduras de acero en hormigón armado. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya les enviaremos la información más adelante. Nada, cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Alex, que vaya muy bien y descansa Igualmente. después de tantos viajes y aprovecha para estar en casa unos días, que siempre va bien. Gracias. Venga, Gracias a chao. todos. Que vaya muy bien. Chao. Bye.